Buenas tardes a todas y a todos. La verdad que arrancar el año con una invitada como es Isolina Daboe realmente es un placer. Los que la conocen y las que la conocen me van a entender, y los que no y las que no van a descubrir en Isolina realmente una persona que es brillante en su trabajo, en su profesión, como experta, como especialista. Y además como persona, es una activista. Ella es especialista en Derecho de la Vejez, es especialista también en todo lo que es filosofía del derecho. Ella es docente de la Universidad Nacional de Rosario, de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad de Buenos Aires. Ella es una activista por los derechos de la vejez y realmente tiene una trayectoria que es notable. Ha participado de actividades también en organismos internacionales como la OEA. Así que bueno, con esta breve introducción de quién es nuestra invitada especial, también quiero comentarles a las personas que se están conectando que vamos a estar hablando de un tema crucial hoy por hoy, que es justamente el tema de cómo se incorporan los tratados de derechos humanos y en particular la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en las constituciones nacionales. Así que bueno, dicho todo esto, esta pequeña introducción, la vamos a invitar a que se sume. Bienvenida. ¿Cómo estás, Isolina? Hola, ¿cómo te va, querida Carolina? Muchas gracias por este espacio. Gracias a vos. Sabés que desde el espacio que estamos generando en Académica Online, además de tener cursos de formación, tenemos estos espacios que son abiertos a la comunidad, porque más allá de las capacitaciones y los cursos de especialización para profesionales que se desempeñan en el área del derecho, es importante que la gente también sepa, bueno, como veníamos hablando hace 2 minutitos, cuáles son sus derechos, qué leyes protegen esos derechos, cómo poder también hacer algo al respecto, ¿no? Estábamos hablando recién de que nosotras sabemos y la gente nos transmite mucho el tema de este desconocimiento de cómo se pueden defender sus derechos, qué derechos tienen. A veces la gente piensa que no tiene derechos y en realidad es que los desconoce, que no sabe dónde encontrarlos, cómo acceder a ellos. Y esta es una brecha, bueno, nosotras lo sabemos muy bien, que tiene que ver con la brecha entre lo académico, lo legal, lo jurídico y las personas, ¿no? Entonces, por eso siempre es como muy importante que estos espacios sean accesibles, sean abiertos y que la gente pueda también transmitirnos sus inquietudes, sus preguntas, todo lo que la gente necesita, ¿no? Porque no nos olvidemos que en general, al menos personas como vos, como yo, lo que queremos es justamente poner los conocimientos a disposición de las personas que son las que los necesitan, ¿no? Así es, Carolina. Además, como muy bien dice la introducción a este vivo por académica, el conocimiento abre oportunidades para mejorar la calidad de vida, la formación, la educación, y charlar sobre nuestros derechos al envejecer es parte de esa formación. Fíjate que muy pocas veces nos detenemos a pensar cómo prepararnos para la última etapa de la vida, ¿no? Nos imaginamos y corremos y nos esforzamos para prepararnos para la adultez, pero después la vejez, sobre todo la vivencia del último tramo de la vejez, hoy no cuenta con lugares donde podamos debatir, donde podamos formarnos. Y es así que cuando llegamos a muy, muy mayores, o bien en la familia, nuestros padres, madres, ya tienen más de 80, 85, 90 años y empiezan a tener ciertas características que no, en su persona, en sus cuerpos, en su forma de pensar y decidir, que no condicen con la imagen que teníamos de ellos, ¿no? De más jóvenes, ahí empieza nuestra sorpresa y con ello nuestra muchas veces desubicación para responder a ello, porque evidentemente no estamos preparados. Así que celebro este espacio y bueno, a disposición ahora para charlar con vos y con los que nos estén mirando, ¿no?
Sí, totalmente. Vos sabés que estos espacios, la verdad que tienen como esta finalidad de juntar personas. Y también lo bueno es que es un espacio donde vienen personas de otros países, lo cual a mí me parece fantástico. De hecho, bueno, acá ya nos están saludando Oscar Manuel Blas Belverde, que siempre, siempre se conecta con nosotros. Dice, bueno, muy buenas noches. Claro, para ellos es buenas noches porque está desde Galicia. Genio, genio, Oscar, muchas gracias por conectarte. Jesús Valdés Sánchez nos está mirando desde México, también otro seguidor ferviente de nuestros vivos. Gracias por estar acá, Jesús. Y bueno, nos encanta, la verdad, esto. Y lo que vos decís, y esto es lo que quiero rescatar, es que nos preparamos mucho para todas las otras etapas de la vida, ¿no? Y es raro porque todas las personas vamos a llegar en general a la vejez. Entonces, es como, ¿cuándo vamos a pensar en esto, no? Porque no es algo que habitualmente pensemos. Siempre pensamos en las etapas anteriores y es como que la vejez la dejamos como para el final, como que todo va a estar resuelto para cuando lleguemos a viejos. Y la verdad es que con el panorama que tenemos hoy en día, y vos lo sabes mejor que nadie, con el tema este de que hay una expectativa de vida que se va acrecentando a medida que la ciencia avanza, la medicina avanza, que para mí, bueno, y creo que mucha gente se está dando cuenta que es importante empezar a plantearnos estos temas cuanto antes, ¿no? Porque ya sabemos que los sistemas de previsión social no van a ser suficientes, la expectativa de vida sigue avanzando, ¿no? Contanos, vos que sabes de datos y que realmente tenés como la información precisa, cómo viene el tema y cómo lo ves vos, porque es tan importante saber de nuestros derechos. Mirá, el envejecimiento poblacional, dicho así en términos genéricos, ¿no es cierto?, sigue creciendo a pasos agigantados, al punto que hoy los países más envejecidos tienen un 20% promedio de personas de 60 y más años. Todavía desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista sociológico, se sigue considerando el inicio de la vejez hacia los 60, 65 años. Y acá también les mandamos saludos a las personas que nos van escribiendo. Bueno, de hecho, México es un país muy envejecido, como nosotros, pero los más longevos de todos, por ahora, son los que marcan el récord son Japón e Italia. En Japón ya hay cerca de un 30% de personas de 60, 65 y más. Y bueno, todo esto hace que las expectativas sociales, económicas, políticas cambien y con ello también se generen conflictos que de no estar suficientemente previstos o trabajados, bueno, dañan nuestra vida, inciden en nuestros derechos, ¿no es cierto? Entonces, esta longevidad que es creciente, la tenemos en Argentina y por otro lado, también es importante señalar que hay una menor cantidad de nacimientos. No solo la edad de acceso, ¿no es cierto?, al primer hijo o hija se ha ralentizado y mucho después, cerca de los 40, leía los otros días en un informe en la Argentina, pero que es extrapolable a otros países, pero además la cantidad de hijos que se tienen por pareja o por persona es mucho menos que hace 30 años atrás o 40 años atrás. Entonces, todo eso hace que haya menos nacimientos, la vida más larga, y a su vez cuando accedemos a la vejez, esta vejez abarca unos 30 años más o menos. Y en estos últimos 30 años realmente nos pasa de todo. Al principio todo bien, estamos fuertes, tenemos vínculos, etcétera, pero a medida que van pasando las décadas, nuestro cuerpo evoluciona, cambia, y si a su vez no vivimos en una cultura que nos permita seguir desarrollándonos, aunque seamos viejos, ¿no? Bueno, eso va empeorando nuestra calidad de vida. Si a eso le sumamos la falta de recursos, ya sea de ayuda en la casa,
de recursos tecnológicos que mejoren y resuelvan algunos problemas de la vida cotidiana, sobre todo en la vejez. Bueno, insisto, todo eso deteriora la calidad de vida y eso es sinónimo de falta de respeto de derechos. Totalmente. Bueno, Más de o menos. hecho, uno de los... ¿Cómo? No, ese es un panorama, digamos, de lo que estábamos hablando, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, bueno, la convención, uno de los pilares fundamentales es el de la autonomía en la vejez. Y tiene que ver con esto que vos decías, como empezar a pensar, a plantear y sobre todo implementar desde políticas públicas, que es otro de los pilares de la convención, esto que tiene que ver con generar un contexto donde la persona, a través de la última etapa de su vida, pueda seguir disfrutando de la vida en las mejores condiciones posibles y con todos los derechos que le asegura la ley, ¿no? Claro, claro, tal cual. Fíjate que en la vida cotidiana, por suerte, en nuestros países, tenemos alta conciencia en cuanto al cuidado corporal, ¿no es cierto? Estamos enfermos, bueno, vamos al médico. Tenemos que vacunarnos, bueno, en general lo hacemos. Hay que tomar una medicación porque nos la indican y entendemos que es razonable, muy bien, la consumimos, pero sin embargo, insisto, cuando estamos frente, por ejemplo, a nuestros padres de 85, 88, casi 90 años, eh, que empiezan a presentar algunos síntomas que podrían dar lugar a estudios neurológicos o bien requieren cierta ayuda que hasta ahora no venían necesitando, bueno, en general nos descoloca un poco, ¿no? Esta nueva necesidad y al descolocarnos no sabemos bien cómo tratarlo. Pero la propia persona, cuando hablamos con ellos, mirá qué te parece, por qué no vas a algún neurólogo o alguien que te vea en este sentido, o por ejemplo la sordera, la disminución de la audición. Ese es un gran problema, muy poco tratado, muy poco trabajado, para que llegado el caso, necesitemos un audífono, lo usemos sin que nos dé vergüenza, ¿no? Sin embargo, muchas personas mayores se resisten a usarlo porque creen que esto es estigmatizante. La Convención Interamericana de Protección de los Derechos de las Personas Mayores todo el tiempo, digamos, en sus artículos donde están los derechos, se sostiene el respeto del derecho a acceder a recursos para una vida independiente, ¿no? Y qué mejor que poder escuchar bien, por ejemplo, para poder luego responder como corresponde, ¿no? Y sin embargo, no siempre la misma persona mayor, insisto, acá hay un problema de recursos, pero también hay un problema de prejuicios, de autoviejismos, no quiere asumir que necesita de ese dispositivo tecnológico que le haría bien. Entonces ahí empiezan un montón de tensiones, sobre todo familiares, y bueno, se dan estos desencuentros que serían más fáciles de resolver si nos preparamos para esa necesidad. El ser humano no es omnipotente, pero en algún momento hay etapas de la vida en las que necesitamos menos de los demás, menos de la tecnología, pero en esta edad, en general, todos necesitamos algo de alguien o de algo, ¿no? Entonces, bueno, ese cambio de mentalidad es el que también favorece la Convención de Personas Mayores, ya que dice que el Estado está obligado a trabajar para erradicar estos prejuicios, el Estado, la sociedad en general, está obligada para trabajar en el desarrollo de esta nueva mirada de la vejez, pero también en la preparación para esta etapa de la vida, ¿no? Y las familias también deben hacerlo, obviamente, pero ya no es solo el peso de las familias, no es solo la familia la que tiene que estar, digamos, dando respuestas, sino que somos toda la sociedad en conjunto. Totalmente. Y es tan importante lo que vos decías recién con el tema de estigmatizar la vejez y los estereotipos de la vejez, que creo que esto es como la verdadera lucha con la que tenemos que empezar desde cada una de las personas, como decías vos, no es solo el Estado
que puede tener sus faltas de recursos, por supuesto, y que de hecho existen, no solo acá, sino que en otros países también, pero el tema este de dejar de estigmatizar la vejez. Vos hablaste de algo que es muy importante que tiene que ver con los viejismos. Y yo creo que más allá de los viejismos, que obviamente son importantes, pero ¿qué tan importantes son los autoviejismos? ¿No? Así es, Caro, muy buena pregunta. Los autoviejismos son los más difíciles de erradicar, porque tienen que ver con nuestra propia autoestima, ¿no? Tienen que ver con la manera en que nosotros nos percibimos, la autopercepción en un contexto cultural determinado. Entonces, es tan viejista imaginarnos, percibirnos jóvenes, impecables, ¿no es cierto?, sin ningún problema, cuando tenemos 80, 90, 100 años, pensar que tenemos la misma energía, las mismas posibilidades que teníamos a los 40, ¿no? Es tan viejista eso, porque nos impide ubicarnos en esta realidad, como decir yo ya no puedo porque soy vieja. No, esto no es para mí porque soy vieja, o no puedo hacerlo cuando en realidad no es así. Entonces, el autoviejismo es un fenómeno muy complejo que cuesta desarticular, pero el primer paso es ponerlo sobre la mesa. Caro, como vos lo hiciste con tu pregunta, y animarnos a reflexionar desde nuestra vida personal, ¿no? La Convención de Derechos de las Personas Mayores, la Convención Interamericana, también todo el tiempo en sus articulados trabaja para asumir la vida en plenitud siendo mayor, no hablando de juventud acumulada o de total, yo me siento joven, no, la juventud ya la viviste, ahora estás viviendo una vejez y esta etapa la vamos a poder vivir libre y plenamente con mayor eficacia inclusive, si nos ubicamos en nuestro potencial, porque siempre hay posibilidades de crecer, de seguir desarrollándonos. La experiencia, por ejemplo, es un punto fundamental, y por otro también en nuestros límites, para poder luego ejercer nuestros derechos de una manera racional, ¿no? de una manera saludable, diría. Totalmente. De hecho, bueno, una de las novedades que tiene esta convención es la de las definiciones. Y la definición nos permite, como decís vos, visibilizar, saber a qué se le llama vejez, a qué se le llama viejismo, a qué, digamos, porque tenemos asociado como que la vejez comienza a los 60 años por, en algún punto, la legislación, ¿no? A veces, como vos decías, más allá de que tengamos una ley que establezca cierta edad, lo cierto es que no establece las limitaciones que se dan a nivel físico y que tienen que ver con otras cuestiones, ¿no? Claro, claro, tal cual. Mire, cambios corporales vivimos a lo largo de toda nuestra vida, ¿no es cierto? Desde que, antes de nacer, desde que nacemos hasta que nos morimos. Y como aquí dice Oscar, también en la pantalla estoy viendo que vejez es sinónimo de experiencia, mayor aprendizaje, de vivencias, esto es así. Esto es un punto a favor, no cabe duda. Aunque sí cabe duda, porque en una cultura viejista, ¿no es cierto?, esa experiencia no sirve, ya es un conocimiento obsoleto, ¿no? Máxime en una sociedad acelerada por la tecnología, en donde enseguida, aparentemente, nos volvemos de modé. Sin embargo, justamente es la experiencia la que nos permite poder aprender nuevas cosas, ¿no? Y entonces, en la vejez, si ya la persona está jubilada, ya la persona no ocupa un lugar tan demandado, tan exigido en el sistema productivo, que sea, ¿no? Entonces desde este lugar un poco más tranquilo, puede aprender nuevas cosas, pero muchas veces esos autoviejismos son los que le impiden. No, yo ya estoy vieja para aprender, déjame donde estoy. Y ahí entonces vamos perdiendo oportunidades. Y es donde empieza un proceso de declive innecesario que podría evitarse. ¿Mm? Totalmente. Bueno, mira, tenemos un montón de gente conectada. Silvia Schiavelli se conectó
Silvia está trabajando en el SAIG con todo lo que es información jurídica. Bueno, nos saluda y nos hace un comentario súper interesante. Nos dice, básicamente nuestros adultos mayores deberían tener acceso al haber jubilatorio, pero la realidad indica que muy pocos cumplen con los requisitos llegada a la edad correspondiente, poniendo en riesgo todo el sistema previsional actual y futuro. ¿Es esto una problemática internacional de derechos humanos? Te preguntan, Iso. Sí, muchas gracias, Silvia. Le mando un gran saludo. El SAIG es una institución muy importante, dicho sea de paso, que trabajó para la elaboración de una convención de derechos de las personas mayores en lectura fácil y accesible. Esta versión de la convención está colgada en la página del Ministerio de Justicia de la Nación y está muy bueno difundirla. Voy entonces a tu pregunta, Silvia. Efectivamente, el sistema previsional está en crisis en todo el planeta, en todo el planeta. No es un problema solo argentino. Aquí lo vivimos con mucha angustia porque estamos en inflación, bueno, toda la economía, ¿no es cierto?, está realmente en crisis, pero en el mundo el sistema previsional está generando múltiples problemas. Así fue reconocido en el Congreso Mundial de Seguridad Social, de Derecho Previsional, que se hizo el año pasado en Egipto, en donde todos los países plantearon esto. Tenemos que hacer una reforma, porque evidentemente, o bien los aportes que la gente hace no son suficientes, o bien hay muchas más personas, justamente como decíamos antes, que alcanzan a la longevidad. Y el otro dato relevante es que cada vez más en el mundo, en el mercado del trabajo, hay informalidad. Vuelvo un poquito al sistema previsional, ¿no? Recordemos un poco cómo funciona el sistema de jubilaciones y pensiones. En general, en líneas generales, para que una persona pueda acceder a este beneficio, se requieren entre 30 y 35 años de aporte y 60, 65 años en promedio de edad de esa persona. Pero esos aportes, ¿de dónde surgen? Del trabajo en blanco. Entonces, si no tenemos un trabajo en blanco bien arraigado, ahí ya estamos en problemas, porque no vamos a habilitar a que mucha gente pueda tener los aportes que corresponden. El segundo tema es, bueno, cómo ir generando condiciones para que desde el trabajo independiente o del trabajo informal la persona también haga sus aportes. Bueno, y aquí hay una cuestión cultural importante que juega en contra, y es que en la juventud no pensamos en nuestra jubilación. Entonces, por más que podamos aportar al monotributo, por ejemplo, ¿no es cierto?, que una parte va al ANSES en la Argentina, no lo hacemos, porque decimos, total, ¿para qué? Sigo trabajando en negro, además si trabajo online y trabajo para el exterior, bueno, cobro en dólares, más vale ahorro el dinero. Entonces uno ya empieza a razonar de una manera no solidaria como requiere el sistema previsional y por otro, o sea, de una manera individualista, pero además sin realmente una gran proyección, porque ese ahorro no es que lo voy a guardar 40, 50 años hasta que tenga para jubilarme. Capaz que lo voy a usar antes, lo más probable es que sí. En síntesis, aquí hay dos grandes problemas. Por otro, la edad de acceso a la jubilación también está siendo cuestionada, porque este corte etario se hizo hacia fines del 1800, entre 1860 y 1889, surgieron los primeros sistemas de jubilaciones y pensiones, en Bélgica, en Holanda y el más famoso en Alemania, con Bismarck. ¿Qué pasaba en ese momento, en el siglo XIX? La expectativa de vida no era tan alta como la de ahora. Solo el 1,5% de las personas llegaban a los 60 y más. Pensemos a qué edad murieron nuestros abuelos y bisabuelos, y lo vamos a registrar muy claramente. Entonces, la expectativa de vida era menor. Eso significaba que llegar a los 60, 65 era una edad avanzada. Eran pocos. 1,5% era en Argentina la cantidad de gente de 60 y más en 1853. Fíjense, el año de la Constitución Nacional. Por otro lado, había más trabajo en blanco. Entonces,
El cálculo que se hizo en ese momento eran 30 años de aporte, 60 años de edad, y con eso 4 aportantes lograban formar una jubilación o pensión mínima. Esa era la tasa de sustitución. Con 4 aportantes llego a una mínima y de ahí para arriba. Bueno, esas ecuaciones ya no existen más, porque ahora no es el 1,5% de personas de 60 y más. Hoy, les decía recién, llegamos al 20%. En Chile ya tienen casi el 20% de personas de 60 y más. Y es Chile, no es un país, no es Japón, ¿no? Y se mantiene el mismo esquema. Entonces, todo, pero ¿qué pasa? El último dato. Cada vez que los países han querido cambiar el régimen, se han encontrado con la barrera de la juventud. Porque otro dato fundamental es que la jubilación es la válvula de ajuste del mercado de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Si la gente no se jubila, ¿qué piensa la persona joven? Y yo nunca voy a acceder a un cargo importante o a un puesto de trabajo porque están los viejos atornillados, ¿no? Lo digo así en términos Sí, sí, genéricos. sí, no, totalmente. Claro, eso solo termino con el ejemplo de Francia. Fíjense que en estos últimos días, en enero, Macron quiso hacer una nueva reforma, es la segunda vez que intenta hacer estos cambios y la gente sale a la calle, sobre todo los jóvenes, a incendiar París en protesta. Entonces, el único país que conozco que más o menos pudo ir, está con cierto éxito llevando a cabo un cambio en la cantidad de años de aporte y en la edad es Australia. Más o menos el régimen, el cambio se da así. Cada 3 años suben un año de requisito de edad de la persona y le han agregado años de aportes. Pero aún así, tampoco está asegurado que el régimen funcione de manera saludable. Así que realmente es todo un desafío. La Argentina, por supuesto, no está ajena a eso, pero bueno, no lo vamos a resolver solos tan fácil. Esto hay que verlo en conjunto y hacer una buena revisión de qué queremos para nuestras personas mayores. Totalmente, bueno, totalmente es como decís vos, es un desafío. Acá, bueno, Gonzalo Guirín nos saluda desde Rosario. Amamos Muchas Rosario. gracias. Amamos Rosario. Bueno, también, y fíjate, ¿no? Acá lo que dice Nicolás Ascona Ívalo, que también es uno de nuestros seguidores que siempre está participando en estos encuentros, nos dice que hoy podría decirse que la vejez es igual a personas hipervulnerables, sea por exclusión o autoexclusión. Y esto, No, sí, coincido. es que justamente por esto nosotros tenemos ahora, y es una de las más nuevas, la Convención Interamericana para proteger a las personas mayores. Las convenciones se dan justamente para cuando a nivel internacional se advierte que hay un grupo de personas o que por distintas cuestiones están en una situación de vulnerabilidad. Ya se había advertido con la niñez, ya se había advertido con género, con cuestiones de género, con cuestiones de discapacidad también, y faltaba como esta parte que de alguna manera recepte todo lo que vos nos estabas contando recién de esta amplitud de la expectativa de vida, de menores nacimientos, del tema laboral, el tema previsional, y justamente por esto se da la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Sí, así es. Mira, quiero decir algunas cositas sobre este tema. Nuestro continente es el primero todo el planeta en haber llegado a tener, a poner en marcha, en vigor, un tratado internacional de derechos humanos de las personas mayores. Pero solo rige en nuestro continente, en América. No rige a los españoles, a los africanos, no rige ahí, rige en nuestro continente. Ya estamos por llegar a los 10 estados parte, en México es el último, estamos esperando que termine su ratificación, y en la Argentina este tratado tiene jerarquía constitucional desde el año pasado. Esto es muy importante porque significa que la vulneración de los derechos que están en este tratado implican la violación de la Constitución misma. Y los jueces
pueden declarar la inconstitucionalidad de cualquier hecho, acto jurídico, ley o tratado, o digamos contrato, que vaya en contra de lo que dice la Convención Interamericana. Por otro lado, al mismo tiempo, en simultáneo, Naciones Unidas está trabajando para lograr una convención universal. Y aquí hago un pequeño avisito, y es el siguiente. La ONU se reúne todos los años en la sede de Nueva York para discutir entre los estados y las asociaciones civiles, las ONGs, sobre la necesidad y el contenido de esta Convención Universal. Este año supuestamente ya vamos a tener cierto, borrador, pero este borrador necesita todavía más apoyo mundial de todas las fuerzas que componen el mundo, ¿no? Entonces, ese apoyo lo vamos a hacer ahora con un rally mundial 2023 en favor de los derechos de las personas mayores y de la Convención Universal. Ese rally se va a desarrollar desde el 27 de febrero al 5 de marzo de este año en preparación este grupo de trabajo, estas reuniones del grupo de trabajo de composición abierta. Si quieren pueden buscar en internet bajo la sigla GAROP, G-A-R-O-P, Global Alliance for the Rights of Older Persons, Alianza Global por los Derechos de las Personas Mayores. Ahí van a ver un montón de actividades. Después te las paso, Caro, para que vos también los difundas y se sumen. Por favor. Sí, es que, de hecho, bueno, acá siguen comentando, ¿no? Y nos dice acá Jesús, y me parece que justo como lo comentás, Isolina, deberíamos trabajar en favor de las personas mayores, buscando el beneficio propio, ya que tarde o temprano estaremos en esa condición. La adopción de medidas que ayuden a regular estos temas en el entramado jurídico de cada país es fundamental. Bueno, como yo les comentaba, antes de empezar, Isolina es una activista por los derechos de la vejez y tiene que ver con no solo tener una ley, no solo saber aplicarla, poder difundirla desde estos espacios, sino también justamente esto desde la ciudadanía, que es muy importante que la ciudadanía también esté accionando, tomando acción para que esto sea una realidad. Entonces, estas son los... a mí me encanta porque vos siempre tenés la última palabra, vos estás siempre un paso adelante con las cosas. No, claro, pero eso porque es la experiencia, como decían recién. Sí, no, totalmente, pero justamente esto es lo bueno, de decir, bueno, tenemos una persona que sabe mucho y que puede acercarnos la posibilidad de participar activamente de esto que, como decía Jesús recién, tiene que ver con nuestros propios derechos y con empezar a prever qué va a ser de nuestra vida dentro de unos años, ¿no? Entonces, a mí me encanta, siempre te invito y siempre te voy a seguir invitando porque vos siempre sabes en qué estamos a nivel internacional y, bueno, también a nivel nacional. Acá Silvia nos agradece, bueno, dice muchas gracias por tus palabras de reconocimiento al SAIG y también por visibilizar estas problemáticas. Bueno, mira, siempre nos pasa lo mismo con el tiempo, así que vamos a hacer vamos a decir lo fundamental de por qué es importante, vos recién hablaste un poquitito, pero por qué es importante que la Constitución Nacional de un país recepte de esta manera una convención interamericana. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es fundamental? Bueno, primero porque expresa un compromiso muy importante de la sociedad de asumir esos derechos, pero también del Estado en su conjunto. El Estado nacional, tanto desde el poder ejecutivo como desde el poder legislativo y el poder judicial, hoy están obligados a trabajar para hacer realidad estos derechos. Lo mismo que se hizo, por ejemplo, en relación a los derechos de la niñez. Seguramente recordarán todo lo que se trabajó. Bueno, hoy
le toca a las personas mayores. Entonces, cuando digo que el Ejecutivo está obligado a trabajar, significa que ya no, las políticas públicas que desarrolle el gobierno nacional también va a implicar a las provincias. Y estas políticas no son ya voluntarias, no son voluntarias, sino que son un mandato legal, constitucional. ¿Qué pasa si el Ejecutivo no cumple, si los legisladores, ya sean a nivel nacional, provincial o municipal, no trabajan para desarrollar las herramientas garantías que hagan realidad los derechos que están en ese tratado? Bueno, podemos ir a la justicia. Más aún, los jueces y las juezas hoy cuentan con esta jerarquía constitucional con una herramienta tremenda, poderosísima, para resolver conflictos de derechos de las personas mayores. Más aún, pueden hacerlo de oficio, podrían ellos de oficio impulsar una acción o declarar la inconstitucionalidad, porque estamos hablando, ¿qué es la Constitución? La ley más importante de un país, para que nos entendamos. Son los cimientos jurídicos. Y como sabemos, si corrosionamos, atacamos los cimientos, se nos viene encima la casa que hemos construido. Entonces, así de importante son los derechos de la Constitución y por lo tanto hoy tienen un lugar los derechos de las personas mayores. No es la primera vez, solamente recuerdo que en la Constitución de 1949 ya tenían un lugar. Pero hay una diferencia importante entre aquel reconocimiento y este. Este reconocimiento es mucho más enfático, más preciso y es completo. Y no tiene una lectura asistencialista, sino de empoderamiento, de combate de los prejuicios, los viejismos, y tiene que ver con impulsar las condiciones para que la vida en la vejez sea linda, sea digna de ser vivida en plenitud. Aunque tengamos que usar silla de rueda o necesitemos un bastón para caminar, el tema es que la sociedad nos acompañe a un desarrollo integral. Totalmente. De hecho, acá Gabriel Jiménez nos dice, ayudó mucho la convención para abordar estas cuestiones desde el punto de vista de la dignidad y respeto de los adultos mayores. Así es, Totalmente, Gabriel. totalmente es así, el tema de la dignidad, ¿no? Digo, y justo viene al caso lo que decías vos recién, Isolina, de decir, bueno, si yo necesito sillas de ruedas para trasladarme, eso no me hace una persona indigna, sino que viene como a, de alguna manera, a darnos la posibilidad de no tener esa limitación. Bueno, tenemos visita. Pero bueno, digo, hoy por hoy tenemos accesorios, tenemos mucha ayuda que se puede implementar y que no se está implementando por cuestiones que tienen que ver con los estereotipos, ¿no? En la vejez de decir, bueno, si yo tengo que usar silla de ruedas ya no sirvo para nada, si yo tengo que usar bastón ya, digamos, dejo de ser la persona que era. Y esto no es así. Nosotros, nuestra dignidad, digamos, no pasa por necesitar apoyo o ayuda en determinados momentos o para determinadas cosas, ¿no? Así es, Caro. A ver, si bien la Convención Universal de Discapacidad, ¿no? De Derechos de las Personas con Discapacidad, ayudó muchísimo a combatir todos los prejuicios que hay en este sentido, todavía hay mucho más por recorrer en el cruce con vejez, ¿no? Antes hablábamos de la cuestión de la auditiva, la disminución de la audición, lo mismo que la disminución de la vista. Son problemas, digamos, casi naturales, digamos, que sucedan. En general, hay un porcentaje importante de personas muy mayores que viven este escenario, ¿no? Bueno, pero ¿cómo nos posicionamos? ¿No vamos a usar estos dispositivos porque nos da vergüenza que nos vean con un audífono? ¿O no voy a usar el bastón? ¿O no me voy a operar de la rodilla? Pudiéndolo hacer, porque bueno, no, ¿cómo voy a hacer eso? No, bueno, son todos temas sobre los cuales hay que seguir pensando a nivel individual, pero también a nivel de políticas públicas. Totalmente. Bueno, y entonces este es, digamos, uno de los recursos
por ahí más útiles que tenemos a nivel jurídico de decir, bueno, no solo tenemos una convención internacional, sino que ya es parte propia de nuestra Constitución, como vos decías recién, de la norma fundamental que se configura como la columna vertebral de todo nuestro sistema jurídico, lo que hace que sea mucho más visible, mucho más accesible para los jueces para aplicarla también, y esto siempre va a significar un beneficio para las personas que en definitiva son las destinatarias de las normas, ¿no? Las normas no son, Así es, no son así es. etéreas, sino que la idea es poder aplicarlas a las personas y que las personas puedan valerse de ellas para justamente tener esta independencia, esta autonomía y para poder realmente disfrutar la vejez, ¿no? Porque se habla poco de disfrutar la vejez, hay pocas publicidades que muestran la vejez como algo natural de la vida. Acá alguien estaba comentando que, ay, se me pierden porque ya son un montón de comentarios, pero Suerte, mejor. sí, sí, obvio, obvio, pero recién estaban comentando justamente que la edad es algo natural, es algo que pasa, y que cuanto más nos amiguemos con esta idea, mejor vamos a vivirla, ¿no? A disfrutarla y a hacerla activamente, a disfrutarla activamente. Sí, Eso sí, quería creo decir. que con la edad a veces aparecen fantasmas, que son estas imágenes viejistas, ¿no? De la vejez como sinónimo de achaque total, de impotencia, hasta de incontinencia urinaria, permítanme que lo pongan estos términos, ¿no? Ujú. Entonces, de estar gaga, como se dice en la calle. Bueno, a ver, no, nuestro cuerpo cambia, se va fragilizando, sí, eso nos pasa, pero al mismo tiempo, si nos vamos preparando, podemos ir, digamos, fortaleciéndonos con distintas herramientas, podemos ralentizar, digamos, o evitar inclusive que tengamos esos cuadros, ¿no? Esos ciertos deterioros que muchas veces vienen por no hacer gimnasia de jóvenes, muchas veces vienen por mala alimentación, por no tener un proyecto de vida, ¿no? Si hay algo con el que podemos, digamos, cerrar un poco esta reflexión, esta charla, es la importancia que tienen sostener proyectos de vida, aunque sea el proyecto de cuidar mis plantitas, aunque sea el proyecto de salir a caminar tantas veces, o si siempre pinté cuadros, hacerlo, hacer gimnasia. A veces la ruptura con los prejuicios tiene que ver con los permisos que nos damos para hacer cuestiones tan básicas como estas, pero hay que sostener un proyecto de vida. Uno se muere cuando ya no tiene proyectos de vida, digo simbólicamente hablando, por supuesto. Y llegar a No, la vejez es pero un... el tema es Sí, sí. súper importante lo que decís, y hay dos cuestiones para cerrar, perdón, pero No, tranquilo. es tan lindo el tema que em, dos cuestiones que son fundamentales. Cuando uno tiene depresión, también tiene que ver con esta falta de proyecto de vida o de plan o de esta intención de seguir haciendo cosas. Entonces, es súper acertado lo que decís y sobre todo también cómo es transversal el tema de la vejez, el tema de la discapacidad. La verdad que tienen un montón de puntos en contacto y también visibilizar esto, decir, bueno, estoy empezando a necesitar apoyos, cuanto antes los tenga, antes voy a poder, digamos, seguir disfrutando o por lo menos disfrutar más plenamente de la vida más allá de la edad, ¿no? Entonces es como son muchas relaciones que se hacen, pero bueno, es buenísimo que se pueda visibilizar, que podamos hablar de esto, que podamos debatir. Acá voy a compartir un comentario que es largo, así que lo vamos a leer. Bueno, Lo vamos a ir leyendo, que no lo leí dale. todavía, pero para evitar dejar algún comentario sin leer. Hay una cuestión que se me presenta regularmente en la práctica. El caso de los hijos que no desean cuidar a sus padres adultos mayores vulnerables por manifestar que estos últimos envejecieron, que estos últimos ejercieron violencia contra ellos o los abandonaron. Recuerdo un caso en que las hijas se negaban a cuidar o aportar a su padre gravemente enfermo porque alegaban violencia familiar de este hacia ellas y su mamá cuando eran niñas, no habiendo otros parientes obligados a prestarles alimentos. Sí, Temazo.
Sí, eso, miren, hay un viejo dicho que circula por ahí que dice que si fuiste un padre violento, tus hijos lo van a hacer con vos. Si fuiste un padre abandónico, tus hijos van a ser abandónicos, ¿no? Se recoge lo que se siembra. Bueno, Bueno, pero la ley lamentablemente, habla de esto, ¿no? claro, claro, ¿no es cierto? Digo, desde el punto de vista de la práctica, hay muchas situaciones de este tipo. Ahora, en nuestro derecho argentino, el Código Civil y Comercial en especial, eh, nos obliga a asistir a nuestros padres o madres más allá del hecho de si fueron o no violentos. En todo caso, lo que sí hay en la niñez, ¿no es cierto? No estamos hablando de la violencia actual, estamos hablando de esto que nos está planteando Gabriel, ¿no? Del hecho de padres que educaron de una manera violenta o que hoy se calificaría como violencia. Eh, bueno, nuestro derecho nos obliga como hijos, hijas, a ser solidarios, a responder por los alimentos, se dice así, respecto de nuestros padres o madres, más allá de cómo fue el trato entre ellos. Ahora, también es cierto que si hay una violencia sostenida aún hoy, hay que utilizar los carriles de las denuncias que corresponden, haciendo las denuncias que corresponden. Pero lo cierto es que de todas maneras vamos a estar obligados. No podemos poner como excusa, mi papá me pegaba cuando yo era chico, ya está, o me abandonó. Igual acá hay un lazo que no se quiebra. Bueno, por múltiples razones que exceden, ¿no es cierto?, este espacio. Sí. Pero también es cierto que los padres que son abusados por sus hijos, los padres que son abusados, violentados por sus hijos, o que fueron violentados en una época y ahora no, bueno, ahí en principio están obligados a prestarle ayuda a sus hijos en ciertas condiciones, no tener trabajo, tener una discapacidad importante, no poder mantenerse por sí mismos, pero también el Código Civil y Comercial actual habilita a la persona habilita a los futuros herederos, cuando la persona fallezca, esto quiero decir, los otros herederos pueden intentar una acción de exclusión del hijo o hija violento, ¿no? Que ha sido violento con ellos. Entonces, algún pequeño mecanismo hay en relación a la persona mayor víctima, pero también es cierto lo que dice este señor, pero lamentablemente no, si no, la violencia no está, no sigue viva, digamos, hay que responder. Hay que responder totalmente. Bueno, para comentarle a las personas, porque la verdad es que también recibimos un montón de consultas con respecto a cómo se implementa, ¿no?, el derecho internacional de los derechos humanos en el derecho interno de los estados. Una de las formas, como decías vos, Isolina, es cuando se constitucionaliza una convención, pero también a través de, y esto vos lo sabes muy bien, es a través del control de convencionalidad, si el Estado no tuviese ya constitucionalizado este documento internacional. Para los que quieran seguir profundizando en este tema, desde Académica Online tenemos un curso de formación que tiene que ver con los métodos de implementación del derecho internacional y específicamente del control de convencionalidad, así que si se quedaron con ganas de seguir profundizando este tema, tienen una formación que es justamente sobre este tema para que puedan continuar formándose y especializándose. Así que bueno, quiero agradecerte a vos especialmente por estar acá, por traernos información de cómo podemos participar, cómo podemos seguir promoviendo estos derechos, cómo podemos seguir haciendo acciones concretas, porque a veces si no parece que todo queda en lo jurídico, y la idea es que los derechos sean nuestros, que los recuperemos en un sentido bastante literal de la palabra, es decir, son nuestros derechos. Quiero agradecerle a todas las personas que se siguen sumando, te están saludando, Isolina, te están agradeciendo, yo te agradezco profundamente, y también a las personas que se sumaron, que fueron aportando, que fueron consultando, que fueron transmitiéndonos las inquietudes, que nos permitieron ir también desarrollando los temas. Así que bueno,
Sí, quedan muchas preguntas, sobre todo en materia previsional. Ya les digo, todo lo que es previsional está en revisión en todo el mundo, así que por ahora el sistema sigue siendo solidario. La opción es la que ya tuvimos, la famosa FJP, pero bueno, todos esos temas con gusto podemos seguirlo en otra oportunidad, y está buenísimo ese curso de control de convencionalidad, porque ya en la Argentina muchos jueces han declarado la contraconvencionalidad en distintas situaciones con base en la Convención de Personas Mayores. Totalmente. Así que, bueno, los invitamos y las invitamos a seguir capacitándose, a seguir formándose y a seguir trabajando activamente para que los derechos humanos sean una realidad en todas partes del mundo. Saludos, un beso enorme y nos estamos viendo Gracias. en el próximo. Sí, un abrazo Gracias para a todas y todos.